las publicaciones de investigación en las universidades públicas y los fondos del canon entre el 2004 y 2008, publicado en el IEP en el año 2011, y la formación de la Universidad Moderna en el Perú, en San Marcos, entre 1821 y 1919, publicado en el ANR en el año 2000. Gracias. Un pequeño aplauso, claro. Muy buenos días a todos. También gracias a la iniciativa del profesor José, a su profesor José, que lo conozco hace muchos años. Bueno, y ustedes, ojalá que estén aquí por voluntad propia, pero por quedarse igual después de la clase. Pues cuando hablamos con José de la posibilidad de venir a hablar en algún momento aquí, igual que antes vino Rolando y Alex Loaiza, habíamos pensado en convertir estos espacios como espacios de reflexión. O sea, que complementan un poco lo que ustedes están aprendiendo en clases en términos como mucho más puntuales, más metodológicos, más historiográficos. Empezar más bien a pensar la profesión, el oficio, una vez que se sale de afuera. Yo me imagino que ya están a puertas algunos de ustedes, y algunos más bien están más afuera que adentro. Y lo que encuentran es como otro contexto como distinto a la protección de la universidad, ¿no? Porque vas, te enfrentas al mundo con un oficio como que no deja de ser precario, ¿no? Muy precario en términos de mercado laboral, porque además lo que aprendemos no es que sea como muy útil, ¿no? En el fondo para un contexto como el que vivimos ahora, ¿no? Entonces mi reflexión va a ir un poco en torno a eso. Le puse yo historia y política, porque en realidad cuando uno dice, oye, ¿de qué vas a hablar? Siempre se empieza en un tema así que llame la atención, porque es un poco el marketing que uno quiere vender. Pero a la hora de ver, revisar un poco lo que va a decir, se va dando cuenta que uno tiene limitaciones y que había sido como muy ambicioso. Entonces, voy a hablar de eso, pero más que eso sobre la historia y el poder y cómo el oficio, nuestro oficio, se inserta en todo eso, ¿no? Porque la historia y política me lleva más bien a la acción política de los historiadores, que en realidad también es como inexistente, ¿no? Salvo hay casos como muy puntuales que son excepcionales, ¿no? No son las reglas, son más bien las excepciones. Se me ocurre, por ejemplo, Macera, cuando entró, ¿no? como candidato al Parlamento y estuvo ahí 2 años, ¿no? Pues un poco para entender a Macera, no fue un tipo que creía nunca en la democracia, ¿no? Nunca, como otros historiadores del 60 y 70 escribió en torno a eso, ¿no? Él más bien siempre creyó, como muchos de nuestros historiadores que tenemos como una visión panorámica de lo que ha sucedido, pues que la democracia en este país siempre ha sido como frágil, ¿no? Muy débil, ¿no? Y que más bien el autoritarismo es lo que ha funcionado, ¿no? Y en ese sentido él, digamos, en términos de historiador, pues no iba en contradicción de lo que había dicho, ¿no? Más bien estaba legítimamente posicionado en torno a su discurso y su acción. Y por eso es que se metió con alguien como Fujimori, ¿no? Cuando ya sabía quién era, etc. Obviamente traes ahí todo un discurso como una apuesta mucho más pragmática, ¿no? Que tiene que ver justamente con esta precariedad del historiador. Fíjense que no solo los que salen, sino los que ya están afuera y con una gran trayectoria no dejan de sentir nunca esa precariedad. O sea, llegas a cierta edad en que hay que jubilarse y no sabes que si te va a alcanzar o no te va a alcanzar el miserable sueldo de docente universitario. Algo ha cambiado eso un poquito, va a mejorar probablemente, pero en esa época, en ese contexto, pues en absoluto, ¿no? Entonces, no es para, digamos, tomar una posición de si lo hizo bien o lo hizo mal, ¿no? Es un poco para entender el contexto en que tomó esas decisiones, ¿no? Otro que se me ocurre, solo para salir de los ejemplos, ¿no? Es ¿cómo se llama el actual regidor de la Municipalidad de Lima? Tom. El señor Enrique Tor, ¿no? Él también es otro historiador con mucho oficio, ¿no? No es la primera vez que apoya a Castañeda, él ya está en la primera gestión de Castañeda como regidor, ¿no? Me imagino que es el que un poco da luces sobre la política cultural de la municipalidad, aunque no se nota tanto, obviamente, ¿no? Pero tampoco es que sea un gran ideólogo, ¿no? Está ahí más como las circunstancias exactas no las sabemos, ¿no? Quizás los del entorno sí, pero el hecho es que está ahí, ¿no? Ya no figura tanto Tor, obviamente, como hace 15 o 20 años, ¿no?
se ha deslucido un poco, porque tampoco es que, digamos, se mantenga tanto en el oficio, ¿no? Entonces vas desapareciendo de escena, ¿no? Como los actores de televisión, igualito. Y otro al que admiran mucho más, digamos, en algún momento en esta facultad era Carlos Lazo, ¿no? Un profesor que ya falleció, con un discurso mucho más crítico, más posicionado en torno al cambio social, ¿no? Que en algún momento rozó con la lucha armada, ¿no? Sobre él hay muchas posiciones, ¿no? La posición que obviamente admiraban de un profesor que toma postura, y más bien la posición de un profesor que cómodamente desde el sillón del aula más bien empujó a muchos chicos que estaban como predispuestos a la lucha armada, ¿no? Que fueron y murieron. O sea, esos dos contrastes están en torno al Lazo, ¿no? Siempre van a existir quienes defienden su memoria, obviamente defienden este lado más positivo, y aquellos que más bien lo denostan, no tratan de olvidar esto otro, ¿no? Y el último, que no es San Martín, es como Flores Galindo, ¿no? Este año se han cumplido 25 años, los de la Católica han tratado de hacer como ciertos homenajes. Aquí en San Marcos ha pasado como desapercibido, ¿no? Exactamente, no sé por qué. De hecho tiene que ver con esta cosa que todavía no terminamos de cerrar con la gente de la Católica, ¿no? Estando tan cerca, estamos como tan lejos, ¿no? Y obviamente hay como un montón de variables para explicar, ¿no? Desde las cuestiones socioeconómicas, ¿no? De dónde vienen ellos, de dónde vienen los sanmarquinos. Y pese a tener como un oficio común, no han terminado de darse, ¿no? Esa dupla Flores Galindo pues, no se ha repetido, ¿no? Con trabajos brillantes, además de colaboración, que para ser sinceros no se hicieron en la Católica ni se hicieron en San Marcos, o sea, se hicieron fuera de las universidades, ¿no? Esta sociedad se fortaleció, tuvo frutos fuera de la universidad, ¿no? Entonces, en todo caso, fue una cosa más personal que una cuestión institucional, digamos. Eso, digamos, serían como los ejemplos de historiadores un tanto metidos en la política, ¿no? Hay muchos otros de manera mucho más marginal, pero ya casi sin impacto. Incluso estos de los que les he hablado tampoco es que hayan tenido impacto, ¿no? Han tenido impacto aquí entre los que estamos en el oficio, pero más allá de la política verdadera, de la toma del poder, ya sea de la lucha armada, ya sea de cuestiones electorales, en verdad no lo han entendido, no hemos figurado, ¿no? Y entonces la gran pregunta en ese sentido mía, voy a tratar de hablar de unas 3 o 4 ideas esta mañana, es sobre ese trasfondo, ¿no? Sobre la utilidad del conocimiento histórico, ¿no? Si servimos o no servimos los historiadores para algo, ¿no? Entonces quisiera comenzar, ya aparte de lo que dije, un poco conectando con lo que había dicho Rolando y Alex, ¿no? Leí algunas cositas que colgaron ustedes en Facebook, ¿no? Algunos resúmenes, y lo que conversó con ustedes Alex también, sí colgaron un resumen de lo que ellos hablaban, y a mí me daba la impresión que ambos, obviamente desde sus propios terrenos, en el fondo lo que intentan es reivindicar un poco el conocimiento histórico, ¿no? Alex, por ejemplo, criticando mucho esta postura autorreferencial de autores ya consagrados, ¿no? Que no suelen citar trabajos, tesis muy lúcidas hechas en universidades públicas como San Marcos, ¿no? Mucho menos universidades regionales hechas por historiadores profesionales que están aprendiendo el oficio, pero que están aportando, ¿no? Con trabajo de fuente, con miradas como distintas, de experiencias propias, etc., ¿no? Pero esta idea autorreferencial de estos historiadores consagrados, o sea, no los visibiliza, ¿no? Probablemente es que sí absorban esta producción, la lean, la conozcan, pero ni les interesa o no le encuentran la utilidad para, ¿no? Decir, reconocer los aportes, ¿no? Hay algo de mezquindad probablemente ahí, hay algo de, pues, de cerrarse en un círculo y proteger ciertos espacios de la posibilidad de investigar en un oficio donde no hay mucho financiamiento, ¿no? La otra es más bien catapultar al mismo éxito a los amigos cercanos, ¿no? Esta idea del círculo y la argolla. En su defensa, pues se puede decir que no es como una práctica anormal, ¿no? Más bien es una práctica normal, o sea,
todos de alguna manera formamos grupos, ¿no? Círculos, y esos círculos nos acompañan, se fortalecen, ¿no? Con el tiempo, y a través de esos círculos somos que conseguimos nuestros primeros empleos, ¿no? Nos consolidamos en algo, e incluso dirigimos nuestras carreras, ¿no? Entonces eso es como muy común, ¿no? El problema es que este tipo de círculos sí nos afecta a nosotros de manera muy concreta, ¿no? O sea, tanto Rolando como Alex, el propio José, yo podría nombrar a otros como Mario Mesa, Gerardo Álvarez, ¿no? Vienen de una generación de sanmarquinos que está saliendo de sus 30, entrando a sus 40, y yo siento que tenemos la necesidad de entrar en pugna con estos historiadores consagrados que más bien han venido de la católica y que han hecho carrera afuera y que han escrito libros muy importantes. Eso no quita que hayan escrito libros muy importantes que han cambiado, que son referentes, digamos, de este proceso de cambio de la historiografía, ¿no? Pero la pelea es más con ellos, ¿no? Son más cercanos casi a nuestra generación, que es lo que decía Macera, ¿no? En sus trabajos de historia. La pelea a veces es más cercana entre la gente que está más cerca de generación, ¿no? Entre los alumnos y sus profesores. Y era inconcebible, por ejemplo, que alguien de la generación de ustedes pueda pelearse con Macera, no es imposible. Macera siempre va a ser un referente para ustedes, o el propio, pues, la propia Manarelli, el propio Jovín, el propio Urga, ¿no? Están como mucho más lejanos de ustedes, pero están más cercanos a nosotros, ¿no? Y en parte nuestra maduración en el oficio ahora nos permite a nosotros dialogar con el trabajo de ellos de manera crítica, ¿no? Y en esa entrada crítica lo que buscamos, creo, como generación es posicionarnos, ¿no? O sea, no es gratuita la entrada crítica, ¿no? No es gratuito un poco hacerle lecturas menos amables a los trabajos de ellos, ¿no? Como lo hace Alex sobre todo. Rolando dice casi lo mismo, pero él amplía el asunto a las ciencias sociales, ¿no? Él está pensando cómo, me imagino, ¿no? Más me llevo por un artículo que él publicó en una revista del IEP, de por qué los científicos sociales no leían la historia y por qué los historiadores no se acercaban a las ciencias sociales, ¿no? En un contexto donde disciplinas como la ciencia política ha cobrado una vigencia que ha desplazado prácticamente a la historia, la antropología, la sociología, ¿no? O sea, las grandes disciplinas de ciencias sociales con referencia en medios, ¿no? Opinólogos, ¿no? Pues son la ciencia política y la economía, ¿no? Pues la economía se entiende un poco, ¿no? Por el gran poder que han adquirido pues, los economistas, ¿no? Dominan el Ministerio de Economía, dominan el Banco Central de la Reserva y han implantado todo un modelo que ya tiene casi 30 años, ¿no? Que es un modelo social, además, no solo un modelo económico, es un modelo cultural, además, ¿no? Son estos tecnócratas, además, como muy funcionales a los grupos de poder, no solo aquí, sino afuera también, ¿no? Entonces, esta idea de conectar la historia de este país, la historia de las disciplinas con las decisiones afuera, es una historia que no se ha escrito, ¿no? Pero cuando uno empieza a mirar cómo se han formado estos economistas, ¿no? En qué tipo de universidades, qué tipo de modelos han aprendido y cómo lo implementan después aquí, uno se da cuenta de estas conexiones, ¿no? Ellos tienen mucha vigencia, tienen mucha presencia en los medios, ahora todo es economía, ¿no? Hay programas de televisión en todas partes y son los primeros en consultar cuando hay noticias, ¿no? Y tienen mucho poder, manejan el presupuesto del Estado. O sea, este presupuesto de esta universidad pública la deciden economistas formados en universidades norteamericanas. O sea, así de clarito, ¿no? O sea, si esta universidad tiene mucho o poco presupuesto, la respuesta está en la cabeza de sus tipos, ¿no? Yo, la universidad pública, ni esta ni ninguna otra universidad ha tenido la capacidad de, como los 60 y 70, pelear por un presupuesto público, ¿no? Entonces, algo de responsabilidad tenemos nosotros. Entonces yo voy en esa línea, ¿no? De reflexionar la utilidad de nuestro oficio, ¿no? Nuestra utilidad como profesionales. Tiene que ver con una búsqueda mía también, obviamente. Yo, para la licenciatura trabajé tema del siglo XIX, entraron en el siglo XX ya, pero para la tesis doctoral yo me metí a fondo en la historia contemporánea, ¿no? O sea, en la segunda mitad del siglo XX y me metí a políticas educativas. Entonces lo que voy descubriendo en el camino es que no se ha escrito mucho, ¿no?
sobre la historia de la segunda mitad del siglo XX, hay muchos vacíos que hay que ir llenando, entonces ahí el proceso de investigación es como mucho más complicado, ¿no? Y en esa exploración uno se va dando cuenta pues, que no se ha escrito mucho y entonces no se ha escrito mucho desde la historia. Entonces uno puede entender que pues, para los tomadores de decisiones, para los dirigentes sindicales, para los medios mismos, la historia no sea tan útil porque la historia no les ofrece cosas, en suma. Si no me lo ofrece a mí que estoy investigando de la historia, ¿no? Este periodo, menos a ellos, porque no son gente que necesariamente se ponga a profundizar en al momento de buscar bibliografía e información, ¿no? Son personas que manejan día a día, ¿no? Entonces, agarran de lo que hay. Y eso sí les ofrece, ¿no? La politología, les ofrece un poco la economía, ¿no? Y no los ofrecemos nosotros, ¿no? Entonces, estamos dejando ahí como un gran vacío, ¿no? Y después ya más para la formación, a ir un poco tratando de hilar más las ideas, pues esta fue más idea de mi doctorado que mía. Cuando uno llega a primer año, ¿no? Del primer semestre de historia, lo primero que le dicen sus profesores que tienen que leer es a Marc Bloch, que es la apología de la historia o introducción a la historia, ¿no? Y entonces yo conversando con ella decíamos, nos preguntábamos cuál es el libro más reconocido de Marc Bloch, ¿no? Del fundador de la Escuela de Análisis. Pues es este libro, ¿no? Y es bien curioso porque no es un libro de historia medieval, ¿no? Donde él era el gran especialista francés de la historia medieval y desde la historia medieval él había logrado como modernizar la historiografía francesa y que ha puesto un impacto en todas partes, ¿no? Que llegó aquí al Perú y toda una corriente afrancesada peruana, ¿no? Hay muchos afrancesados ahora en Francia y no quieren volver todavía, como amigos nuestros. Entonces, la pregunta es por qué un libro no de historia medieval de Marc Bloch se convirtió en un libro más importante de Marc Bloch, ¿no? Que es más bien un libro escrito desde la experiencia de un prisionero, ¿no? Que sabe que va a morir, ¿no? Y es el libro donde él, ya lo he dicho, pero donde él reafirma, ¿no? Esta necesidad de hacer las preguntas de historia desde el presente, ¿no? Entonces, conversando con ella, Elena se llama mi enamorada, pues es esta idea, ¿no? Los historiadores franceses que habían renovado la carrera, ¿no? En las décadas anteriores, no habían visto lo que se venía, ¿no? Incluso el Marc Bloch, que había participado en la Primera Guerra Mundial, había sido soldado, había peleado y se había enlistado para esta Segunda Guerra Mundial después, no había podido ver lo que se venía, ¿no? O sea, el desastre que se venía de Europa. Entonces, estando en prisión es un tipo que yo me imagino empieza a cuestionarse sobre el oficio, ¿no? Sobre la disciplina misma. Y no lo dice en el libro, pero uno puede como entenderlo, ¿no? El tipo sabe que va a morir, sabe que el oficio que él ha ayudado a cultivar no le permitió ver lo que estaba pasando con Francia, ¿no? Entonces, él parte con esa preguntita, ¿no? Que él dice, empieza con esta primera línea del libro, ¿no? Dice, papá, explícame para qué sirve la historia, haciéndole un hijo y un amigo, o sea, ¿para qué diablos sirve la historia, ¿no? ¿Para qué diablos les había servido la historia a los franceses, ¿no? Más allá que hayan sido los grandes modernizadores del oficio, si no habían podido alertar de lo que se venía, ¿no? Y en todo ese camino él va tejiendo una serie de reflexiones, ¿no? Una de sus conclusiones es, por ejemplo, decir pues, que la utilidad de la historia uno la puede conseguir donde sea, ¿no? Ese no es el problema. Puede ser útil para los políticos, para los economistas, para los que hacen paseos para los turistas, o sea, la historia es útil, o sea, para todo, ¿no? Eso no es el gran problema, ¿no? La utilidad. El asunto es la legitimidad de esa utilidad. Si la legitimidad de que exista una carrera de historia, de que existan historiadores, que se invierta en gente como nosotros, es legítimo. Que el gobierno gaste el impuesto de la gente en formar gente profesional en esta carrera como nosotros es legítimo. Y la legitimidad en qué está, ¿no? En el impacto, el conocimiento que podemos producir. Ahora eso es muy complejo, ¿no? Porque el impacto puede ser el impacto para la nación, puede ser el impacto para un sector como mucho más reducido, ¿no?
para los empresarios como para los obreros. O sea, el impacto es como muy discutible, ¿no? Pero el asunto es que no nos hemos puesto a reflexionar, decía Bloch, ¿no? Y nosotros mismos tampoco. O sea, han habido ensayos más bien desde un poco desde los balances historiográficos al estilo que hace un poco Alex Loaiza, y que antes hizo el propio Burga, antes hizo el propio Flores Galino, ¿no? Pero un texto bien importante en ese sentido es los de Macera, ¿no? Tanto en sus conversaciones con Basal, en la parte introductoria, durante todo el diálogo, y más bien en sus trabajos de historia, ¿no? La parte introductoria. Pues ahí está otra vez esa reflexión, ¿no? Si es útil o no la disciplina, para qué servimos, etcétera, ¿no? Y lo importante es que logran ir conectando ellos, digamos, la disciplina con el origen de los historiadores, ¿no? Hay una lectura social de la producción histórica, ¿no? Y eso es fundamental, son cosas por las casi no pensamos, ¿no? Porque llegó un momento a fines de los 80 y sobre todo en los 90 que la historia explotó. O sea, no es que sea una disciplina en crisis, sino es una disciplina tan en boga que ahora se hace historia de todo, ¿no? Pero hacer historia de todo pues ha perdido como estas grandes lecturas del oficio, ¿no? De encontrar un cierto norte a lo que hacemos. Entonces, a partir de todo eso que les decía, se me fueron ocurriendo algunas ideas. Hay 4, las cuales voy a tratar de conversar un poco más rápido. Una es, en las cuales ya les estoy diciendo, esta utilidad del conocimiento histórico. La conclusión pareciera, no pensando como historiadores, pensándonos como parte, digamos, de un sector amplio, mucho mayor. No se me depriman, ¿no? En principio, la no utilidad, digamos, de la disciplina histórica, ¿no? Y me voy a 2 cosas, ¿no? Como muy recientes y muy cercanas a ustedes. Salieron como 2 noticias en el panfleto. No son noticias, ¿no? Son una mirada de lo que pasa con cierto sarcasmo en el panfleto en los últimos 10 días, ¿no? Uno era esta interrogante de qué estaban diciendo los doctores en ciencias sociales respecto a lo que pasaba en Tía María. Otra vez, ¿no? Eso mismo de Mark Bloch. O sea, la realidad está yendo por aquí y los intelectuales, los académicos estamos como en otro carril, ¿no? No estamos viendo lo que está pasando. Y entonces de los panfletos en su sarcasmo obviamente decían pues, que mientras pasaba lo de Tía María, pues, los doctores, los de ciencias sociales estaban en otra, ¿no? Claro, hacen referencia directamente al Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Es un espacio en el que yo trabajo, en el que trabaja Roland, y uno termina por sentirse afectado. Pero la crítica iba más allá del IEP, o sea, la crítica era para los doctores de todas las ciencias sociales, de la Universidad de San Marcos, de la Universidad Católica, de la Universidad de Arequipa, Cusco, o sea, todos son científicos sociales, ninguno lo ha visto, ninguno lo discutía, ¿no? Al menos no abiertamente, ni había sido objeto de sus investigaciones, ¿no? Los conflictos sociales, ¿no? Entonces los panfletarios hacen muy bien, ¿no? Digamos, desde el sarcasmo traer a colación, ¿no? Este diálogo entre la realidad y la academia, ¿no? Ese divorcio. Yo en defensa del IEP, me toca defender el IEP, obviamente siempre estoy con medio pie en el IEP y medio pie en San Marcos, ¿no? Uno nunca termina de estar ahí porque también ahí todo es como muy movizo, ¿no? Ya saben ustedes, ya se me haber dado cuenta que esta idea de la meritocracia pues no funciona seca. O sea, no basta tener méritos para ocupar espacios, ¿no? Hay otras cosas que hacer, hay que pues tejer fino, hay que estar en redes, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? O sea, si uno se esperanza en los méritos, en los diplomas y las publicaciones desde su propia burbuja, pues terminas aislado, ¿no? Y puede ser el gran genio, pero no consigues empleo o no consigues reconocimiento, ¿no? Eso nos puede gustar o no nos puede gustar, pero esa es la realidad. Esa es la realidad, ¿no? O sea, y podemos pelear contra la realidad, pero la realidad es como ese puro, ¿no? Empuja y se mueve 1 milímetro cada 10 años, ¿no? Pero hay que seguir empujando, hay que seguir armando grupos, hay que seguir peleando, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que esa realidad es fuerte, ¿no? Puesta, ¿no? Y entonces solito no se puede. Y tener ciertas habilidades no basta, ¿no? Hay que formar parte de grupos y hay que pelear espacios. Entonces, decía esto para defender ahora el IEP, o sea,
los panfletos no dejan de tener en parte razón, pero generalizan, creo, ¿no? Porque aquí en San Marcos obviamente hay muchas cosas para contestar a los panfletos. Y a mí se me ocurrieron dos textos ya más pensando en el IEP, ¿no? Uno es el texto de Los Rendidos, que acaba de salir, no sé si ustedes han escuchado. Ese texto lo escribió un chico que se llama José Carlos Agüero. Es una persona que estudió historia aquí en San Marcos. No sé si fue de tu base. Sí, mi base, claro. Y muy pocos sabíamos que los papás de José Carlos Agüero habían sido senderistas y que además habían muerto, ¿no? Los mataron los militares, sin juicio ni nada. Yo al menos no sabía, yo a José Carlos lo había conocido, no lo había frecuentado, no somos amigos, pero lo conocía, ¿no? Siempre me pareció un tipo como muy correcto, muy serio y hacía su labor en estas cuestiones de derechos humanos, ¿no? Hasta que publicó este texto, este año sacó Los Rendidos, donde él empieza a contar todo lo que significa ser el hijo de senderistas, ¿no? En este contexto, ¿no? Él no defiende a los padres, ¿no? Él asume toda la parte pesada, negativa de lo que significó Sendero Luminoso, ¿no? También hace colación obviamente a la violencia del Estado, pero él no trata de reivindicar a sus padres, ¿no? Él acepta que sus padres estuvieron metidos en una guerra, que sus padres fueron la parte más violenta de esa guerra, ¿no? Que sus padres asesinaron personas, ¿no? Y que desataron una violencia atroz contra gente a veces inocente. Él no trata de culparlos, ¿no? Lo que él trata es de construir una historia de los hijos, de los descendientes de este tipo de actores, ¿no? Y entonces el IEP publicó ese libro este año. Y publicar ese tipo de libros, o sea, hay que tener como cierto valor, ¿no? Porque eso puede desatar muchas cosas, ¿no? En una sociedad como esta, sobre todo la Alemania muy conservadora, ¿no? No hablo de los sanmarquinos, ya, o sea, nosotros los sanmarquinos somos como más abiertos, tenemos una lectura más crítica, ya, pero no nos encerramos en nuestra burbuja, porque saliendo de San Marcos, esta ciudad es otra, ¿no? Y esta ciudad es 100% conservadora. Nosotros somos el 5 o 6%, incluso menos, ¿no? O sea que la gran mayoría está al otro lado de la orilla, si así lo quieren poner. Ese otro lado reacciona, y a veces reacciona mal, ¿no? Y hay que tener valor primero para escribir un tipo de textos de este tipo, y hay que tener valor para publicarlo. Y el IEP lo hizo, ¿no? Lo hizo, se la jugó, y desde esa línea, ¿no? Contrajo referentes de Carlos Iván de Grigori, se han hecho muchas cosas, ¿no? Y el otro libro se acerca un poco a eso también, es el libro de Memorias de un soldado desconocido. Ya, no anoté aquí el nombre del amigo. Él es un antropólogo ayacuchano, ¿ya? La historia de él también es como muy singular, ¿no? Él desde muy chiquito terminó secuestrado por los vueltas del sendero, terminó convirtiéndose en senderista, ¿no? Convicto, así, tomó las armas. Después fue capturado por las Fuerzas Armadas y se convirtió en un soldado, ¿no? Peleó contra los senderistas. Después de eso decidió hacerse sacerdote, ¿no? Yo me imagino que en la búsqueda de calmar toda esta violencia que traía atrás, ¿no? Primero senderista, después soldado, ¿no? Y digamos, meterse a ser cura, a ser pastor, pues, un poco buscar la calma espiritual, ¿no? Todo lo que traía. Pero tampoco se quedó ahí, ¿no? Se salió y se terminó convirtiendo en un antropólogo, que es casi como ser un cura, ¿no? Porque lo que tú haces es reflexionar, ¿no? Tu pasado propio, además desde las herramientas de la antropología que te permitan entender todo ese proceso, ¿no? Entonces, él hace bien eso y publica ese libro, y el IEP lo publica también, ¿no? Uno es ayacuchano, el otro es sanmarquino, ¿no? Y es curioso, son libros que han tenido muy buena acogida a pesar de los temas sensibles, ¿no? Entonces, un poco para contestar a los panfletarios, ¿no? O sea, yo creo que está bien hacer la crítica y hacerla de sarcasmos, está bien porque eso genera reacción, ¿no? Porque te mueve, ¿no? Te hinca como una aguja y tú tienes que reaccionar, ¿no? Y eso creo que es un papel que tienen que cumplir ellos, y me parece que deberían seguir haciéndolo, ¿no? Solo que tiene un límite, ¿no?
no un techo, no una limitación, o sea, es más fácil llegar con el sarcasmo y la crítica en general, pero es más difícil después generar propuestas, ¿no? Eso es lo complicado, ¿no? Y ese ya es otro terreno, ¿no? Y eso creo que más bien la gente de oficio, el historiador de oficio puede hacerlo, ¿no? La investigación, el método, te permite producir, ¿no? La idea es encontrar preguntas como, pues, que permitan hacer eso, ¿no? No le voy a decir aquí qué preguntas son las más importantes, que pues, los temas, uno siempre tiene libertad de escogerlos y hacerlos, ¿no? Pero yo era de la postura, más cuando conversaba con los colegas, era en un contexto donde no hay mucho financiamiento para la investigación, ¿no? Donde la investigación se hace de manera como muy precaria, con algo de esfuerzo. Nosotros tendríamos que un poco toda esa escasez llevarlo hacia puntos como centrales, ¿no? A nudos que nos permitan comprender el país, ¿no? O sea, todo ese esfuerzo, esas pocas ayudas, concentrarnos en temas como fundamentales, ¿no? Ahora, nadie es quien para decir cuáles son los temas fundamentales, ¿no? Pues es una tarea y ahí la dejo, ¿no? La otra noticia del panfleto era esta cosa del antes y después de la historia de Yola Polastri, ¿no? Yo no sé si ustedes leen el panfleto, ¿lo revisan? ¿No? Pues ahí ya es el sarcasmo extremo a la historia, ¿no? O sea, pues el sarcasmo extremo, pero claro, te da risa, pero después te deprime porque en el panfleto no hay historiadores, ¿no? Hay antropólogos, ¿hay un historiador? No. Que yo sepa, no. Hay antropólogos, hay comunicadores, hay literatos. Pero lo que me dice ese sarcasmo es que la historia no les sirve a ellos, ¿no? No les es útil para absolutamente nada. Porque al menos con este sarcasmo de que los intelectuales están divorciados de la realidad, pero el caso de María te están diciendo pues, que sí investigan algo, pero no se acercan a la realidad. Pero en el caso de historiadores lo que se está diciendo es que es conocimiento que producimos para ellos no es útil, ¿no? O no estamos produciendo algo que les pueda llamar la atención, ¿no? Entonces ya fue como mucho más chocante, ¿no? Porque ahí ya no, ellos no te ofrecen absolutamente nada, ya es la demolición total, ¿no? Yo no sé si tengan o no razón, ¿no? Pero hay que preguntarnos si en verdad el conocimiento histórico, lo que nosotros producimos, alimenta el debate político, ¿no? Y cuando uno mira las noticias en medios, en prensa, pues la verdad es que no, ¿no? O muy poquito en todo caso, ¿no? O sea, no dejan de tener razón en parte, ¿ya? En parte. Y por eso otra vez nosotros tenemos que hacer la pelea, ¿no? Y para seguir con esta línea, ¿no? Conversaba yo con una amiga mía, Maribela Rosulea, ustedes deben conocer algunos, ¿no? Conversábamos en este proceso de realizar el coloquio de Historia de San Marcos. Ella no podía venir porque ella tenía que clausurar el evento, pero llamó unos días antes diciendo que no podía venir porque en la Universidad de Lima hay un proceso de cambios, ¿no? Ha entrado un nuevo rector y están reformulando los estudios, los cursos básicos, ¿no? Y ahí el gran perdedor ha sido la historia de los historiadores. O sea, ha habido una racia de historiadores en la Universidad de Lima. Han entrado algunos también, obviamente, pero en general se están deshaciendo los historiadores, ¿no? Algunos van a tener que salir, buscar otro empleo, ¿no? No es que hicieran historia ahí, enseñaban historia a chicos que van a ser empresarios, que van a ser pues, comunicadores, etc., ¿no? Pero ya a ese nivel encontraban mucha utilidad a la historia, ¿no? En términos de información histórica. Y entonces, otra vez esa pregunta, ¿no? Va rondando, o sea, ¿a dónde apunta el oficio, ¿no? ¿A dónde vamos nosotros saliendo de la formación? Y lo peor es cuando uno empieza a revisarse ya los planes de estudio de educación básica, ¿no? Colegios, escuelas, o sea, desde los 90 se han ido reduciendo las horas de historia, ¿no? En los colegios. O sea, en los planes de estudio de los historias, los planes de estudio cada vez son, ¿no? Cada vez son menos, ¿no? Ya nos han juntado con geografía y economía, ya nos han juntado ahora con ciencias sociales. O sea, en un mismo curso se aprende educación cívica, aprendes pues las cuestiones de las regiones y aprendes algo de historia, ¿no? La memoria de la historia en las escuelas, o sea, ya
ha perdido como inutilidad, ¿no? Entonces, pasar un poquito esta primera idea, si fue por la primera, voy a correr con las otras, ¿ya? Sin embargo, para que vean el otro lado, ¿no? El BCR hace algunos años auspicia la publicación de historia económica, ¿no? Ya han salido varios tomos, entonces ahí tú ves una vigencia fuerte, pero desde la historia económica, desde el BCR, ¿no? Y estos tipos sí le están encontrando utilidad al conocimiento histórico, pero un tipo de conocimiento histórico, ¿ya? Ahí lo dejo para que lo piensen, ¿no? Entonces, quizás para ir cerrando, aquí yo tenía una hipótesis. Me gustaría decir que es mía, pero no sé, no he terminado de revisar todo. Pero yo creo que había una época de oro de la historia y de los historiadores, ¿no? Que es una época de oro que empieza en el 19 y más o menos acaba en 1980, el siglo XIX y acaba en los 80, ¿no? Y ha habido una historia de época de los historiadores que tiene que ver con la construcción de la nación, ¿no? Creo que nosotros hemos sido importantes, hemos sido fundamentales, hemos tenido mucho prestigio, hemos sido los grandes intelectuales, bueno, hemos sido, lo digo por el gremio del oficio, porque nosotros fuimos los que ayudamos, los que construimos el imaginario de la nación, ¿no? Los que construimos la memoria de la fundación de la nación, ¿no? Desde Lorente, pasando por Vice, en el tránsito del siglo XIX al XX, para llegar a Araníbar, Basadre, Porras, etc., muchos maestros sanmarquinos, ¿no? O sea, el prestigio de los historiadores en este contexto fue ese, ¿no? Nosotros inventamos la nación, nosotros construimos héroes de arriba y héroes de abajo, ¿no? Nosotros recuperamos memoria donde no existía, ¿no? Aquí en Lima y en la región, en todas las regiones se replicaba lo mismo, ¿no? Los héroes locales que ampliaban la independencia, la guerra con Chile, etc., ¿no? Entonces, esa historia tan criticada, ¿no? Esa historia tan tradicional y positivista que era tan criticada, en realidad fue la historia como más importante, la más prestigiosa, porque detrás de eso había un proyecto político fundamental, ¿no? Que era la de construir y consolidar una nación, ¿no? Obviamente en el camino había otro, ¿no? El proceso económico, el proceso más político, pero la historia era como el trasfondo de todo eso, ¿no? Y en ese contexto nosotros jugamos un papel fundamental, ¿no? Que, bueno, y la otra hipótesis es esta, ¿no? Cuando esta nación en general terminó de consolidarse, no se puede decir que ya, pero en general, o sea, ya no es el 19, ya no puede decir que este es un país desarticulado, que la gente no se sienta peruana. En medio hay mucho debate, ¿no? Tienes el debate de Almen, el debate sobre Tupac, o sea, hay mucho para debatir, pero en general, ¿no? Ya se puede decir que sí, ¿no? Entonces, como ya se puede decir que sí, pues nosotros los historiadores nos hemos quedado sin piso, ¿no? Y no hemos logrado, digamos, encontrar otro espacio, otro terreno, ¿no? Donde lo que nosotros produzcamos sea beneficioso y donde nuestro prestigio y nuestra utilidad, ¿no? Sean bien vistos, ¿no? Entonces, para cerrar, ¿no? Tablas de salvación, ¿no? Esto lo hablaba con José, creo que en el coloquio de Lima. ¿Cómo volver a ser útil la historia, ¿no? Hay muchas entradas, ¿no? Yo le decía a José que una de las entradas, quizás, una tabla de salvación, era esta idea de comenzar a construir conocimientos para la toma de decisiones, ¿no? Para la toma de decisiones en gobierno nacional, en gobiernos locales, ¿no? Pero también para el empresariado, pero también para las movilizaciones, ¿no? Y las organizaciones sociales. Hay como mucho terreno. Y ahí depende obviamente de las preguntas, pero había un poco que pensar en eso, ¿no? O sea, que el conocimiento histórico sirva como insumo, pero también como fortaleza para la toma de decisiones, ¿no? O sea, las movilizaciones, como le decía María, no son cuestiones coyunturales ni son cosas que están pasando por primera vez. O sea, este país está hecho de movilizaciones de este tipo, ¿no? Cuando hubo todo este debate sobre la independencia, si participaron o no participaron los sectores populares y los indígenas, y cuando hubo toda una corriente de los historiadores más modernos que dijeron que no, que sería una independencia conseguida, vinieron otros, ¿no? Incluso los más conservadores que dijeron que sí, que los sectores populares participaron, ¿no? Y que participaron con agendas propias. Y vino Carlos Oferan y te dijo que en el siglo XVIII hubo más de 100 levantamientos, ¿no? Obviamente con una agenda política, pero había movilización. Lo que le dice que en este país las movilizaciones no son lo raro, sino son más bien lo propio, ¿no? O sea, no es lo extraordinario, sino es lo normal.
Y los historiadores deberíamos, por ejemplo, solo para un ejemplo, empezar a construir historia desde esa línea, ¿no? Para ayudar después a tomar decisiones, ¿no? Para lograr acuerdos de paz, para lograr beneficios para todos, ¿no? Creo que por ahí va, creo, el nuevo reto, ¿no? El asunto es comenzarlo a hacer, ¿no? El asunto es convertir a las escuelas de historia, creo yo, no depende de mí, lo digo, ¿no? Pues ya saben, hay una estructura institucional que es más fuerte, entonces una voz se pierde, ¿no? Si no hay nada detrás. Bueno, lo dejo con eso y más bien gracias. Un aplauso, un aplauso. Bueno, agradecemos a Marcos, ha sido excelente tu exposición, Marcos. Bueno, esta es un poco una dinámica más horizontal, no tanto apelamos a la verticalidad, apelamos a que este grupo, tú lo puedes ver mismo, Marcos, es muy variopinto generacionalmente, ¿no? Están chicos del primer año, quinto año, así que bueno, pasamos unas preguntas, ¿les parece? A ver, creo que el discurso de Marcos ha sido bastante contundente, ¿no? Al respecto. ¿Pregunta? Oscar, a ver. Sí, justo con casi todo lo que ha conversado con nosotros, no sé si sea casualidad, pero justo ayer estaba viendo un video de la segunda mesa de los 50 años del IEP de Marcos Cueto, que él inaugura, y él dice algo que me llamó la atención bastante, sobre que hay grandes investigadores muy buenos, pero que no hay una comunidad científica. Y precisamente concuerda en por qué no hay una comunidad científica con lo que usted dice, de que en términos de diálogo, en términos de presión ante el gobierno de lo que debe ser prioridad, o sea, lo que deben hacer o lo que no deben hacer, justo el caso de Tía María, de tener voz propia, o sea, es decir, si tal cosa funciona o no funciona, eso va a hacer que aumente la separación entre la academia y el mundo político o el mundo del Perú, del interés nacional, ¿no? Y bueno, que eso aumenta la separación, ¿no? Eso lo vi ayer y me pareció muy interesante y concuerda con lo que usted nos expone. Quisiera saber su opinión acerca de eso. Que si no hay comunidad científica y académica, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, pero además él iba, creo, por el lado de comparar, ¿no? Por ejemplo, en México tienes CONACYT, en Argentina tienes otra entidad, que son entidades que financian investigación en general y financian investigación histórica, ¿no? En ciencias sociales. Creo que es así en Argentina. O sea, no solo dan becas para estudiar, sino que puede ser carrera de investigador. Entonces, solo ese hecho te empieza a crear comunidad, ¿no? Porque tú tienes que acercarte a otros que están haciendo la misma investigación para dialogar y puedes hacer encuentros regionales, puedes hacer encuentros nacionales con financiamiento, ¿no? Entonces, esta facilidad de investigar sin preocuparse en otras cosas, de editar en 3, 4 sitios, ¿no? Te da una calma para profundizar, para encontrarte con otros, para compartir, que no existe en este país. En este país no se financia historia, ¿no? O sea, si se ha investigado historia ha sido con financiamiento que buenamente ha venido afuera, que muy pocos han conseguido, que ya en realidad es un financiamiento bien escaso, que algunas instituciones obtienen, que las universidades tienen posibilidades de obtener, obviamente. Y cuando se consiguen, se reparten entre algunos escogidos, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Entonces, detrás, en cambio, tienes todo un mundo de gente con talento, sin talento, pero igual que no tiene con qué investigar, ¿no? Y lo que se investiga, digamos, en cierto momento son las tesis, ¿no? Que es un acto heroico, ¿no? Sobre todo si se es de universidad pública, ¿no? Y en San Marcos se hace mucho, ¿no? Y ahí, por ejemplo, sí se entiende mucho el resentimiento de Alex Loaiza, ¿no? La autorreferencia y esa mezquindad de no citar esas tesis, ¿no? Entonces, eso no permite generar comunidad científica. Eso más bien permite generar divorcios, desencuentros y peleas, porque en tan medio escaso todos lanzamos como perros ante la presa, ¿no? Y no creamos comunidad, sino más bien nos separamos, ¿no? O sea, nos estamos peleando por un motivo tan escaso que no nos permite acercarnos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, en ese sentido al menos sí concuerdo con Cueto, ¿no? Y por eso es que los del IEP en cierta forma protegen ese espacio, ¿no? Porque saben que es un espacio como difícil de mantener, ¿no? Un espacio donde todavía se puede vivir investigando, ¿no? Ojalá eso se replicara en las universidades. Yo creo que la nueva ley con todo va a tener que promover eso, ¿no? Y en San Marcos
digamos, hay como un espacio ya, ¿no? Porque hay instituciones de investigación en casi todas las facultades, algunos profesores pueden hacer investigación. Hay como una plataforma, digamos, muy una base. La idea es un poco incentivarla, ¿no? Consolidarla, ¿no? Pero existe, al menos en San Marcos, ¿no? En esa misma charla, después Tony Zapata hablaba, decía que en algún momento los espacios como el IEP van a terminar quedando relegados, ¿no? Porque las universidades públicas y privadas ya han despertado, ¿no? Ya están publicando investigación que antes no publicaban y ya empiezan a publicar más que el IEP. El segundo paso, me imagino, será que esas publicaciones tengan el mismo impacto, ¿no? En medios, ¿no? Eso implica otro tipo de trabajo, ¿no? Un trabajo comunicacional, un trabajo de redes, etcétera, ¿no? Que es ir posicionando a los historiadores y en general los sanmarquinos en otros medios, ¿no? Pero para eso también hay que hacer la pelea, ¿no? Porque no todo se da por inercia. Entonces depende mucho de los profesores, depende de las autoridades, depende mucho de los estudiantes, ¿no? Hace tiempo que en San Marcos no hay peleas de la comunidad, ¿no? Para la comunidad, ¿no? Hay peleas como muy de grupos de interés, muy focalizados. Estamos acostumbrados al debate en historiografía. Tú no ves grandes polémicas. Cuando estaba Urbano, de Bartolomé de las Casas, no tenemos esa necesidad por debatir. Creo que el escenario actual, con una generación como la tuya, con Alex, con Mario, con Gerardo, ha creado una especie de generación sanmarquina que es crítica, aceptando y reconociendo que la brecha con católica se ha reducido, que la historia se ha descentralizado mucho, ¿no? No mira Cusco, mira Arequipa, mira Huamanga con Nelson Pereira. Entonces, la cosa se ha diversificado tanto y creo que es un momento importante lo que te ha dicho, me parece excelente, Marcos, porque eso permite generar un reposicionamiento de San Marcos. Yo tuve una charla el día jueves, antes de tu mesa, que no está Marquitos, en torno a historiografía y hablar de todo ello, o sea, cómo reposicionar San Marcos. Creo que lo que estamos haciendo ahora aquí te permite ese reposicionamiento. Ahora yo te replico a ti, porque la sola pregunta, humildemente, ¿cómo reposicionamos San Marcos historiográficamente? Bueno, la reposición tiene, creo que como muchas aristas, ¿no? La primera es obviamente produciendo. Hay que producir, ¿no? Y hay que escribir. Y la idea es escribir obviamente con cierta calidad, ¿no? Para decirlo en términos generales. Obviamente que la calidad de un tesista de licenciatura es distinta de un tesista de maestría y doctorado, pero en sus niveles hay que cuidar la calidad, ¿no? Obviamente los profesores tienen otra responsabilidad de producir, ¿no? De investigar. En su excusa siempre está esto, el sueldo y que tienen que trabajar mucho, entonces eso les gana, ¿no? Y eso es un tema muy delicado en el que siempre entrar, ¿no? Porque a veces desde afuera es como muy más fácil criticar, ¿no? Y entonces ya depende más de una cuestión de voluntarismo en los profesores, de seguir escribiendo y publicando. Muy pocos lo hacen, ¿no? Lo hace José con todas sus dificultades que tiene la de escribir e investigar. El profesor Alejandro Reyes, ¿no? Que bueno, no puede estar de acuerdo o no en desacuerdo en la forma en que él hace historia, pero él está produciendo, ¿no? Pese a todo sigue escribiendo y no renuncia a eso, ¿no? El profesor Valdemar también, con todos los cuestionamientos y si nos gusta o no nos gusta, es un tipo que no renuncia a producir, ¿no? Está ahí también. Otros grandes maestros como Manuel Burga, ¿no? Llegó un momento a la cúspide de su producción, pero después frenó, ¿no? Porque digamos le ganaron otras cosas, el doctorado, meterse en otro tipo de actividades, entonces perdimos un historiador, ¿no? De gran potencia en ese contexto, ¿no? Pero obviamente por lo que les decía, ¿no? O sea, si para los jóvenes la cosa es precaria, no lo deja de ser para los mayores, ¿no? O sea, ya les conté lo que pasó con Macera mismo, ¿no? O sea, igual pasó en algún momento, imagino, con Burga, un tipo de gran prestigio, se dio cuenta que no se vive de investigar, ¿no? No en este país, ¿no? A no ser que tengas mucha suerte y muchos nexos, es como muy complicado. Entonces producir y producir con calidad, ¿no? Obviamente. Después creo que tener cierto olfato al momento de decir sobre qué se va a investigar, ¿no? Porque claro, no quiero caricaturizar ya, pero yo como estoy haciendo el doctorado ahora estoy escrito a un Facebook que se llama La Tesis Doctoral y más es un Facebook, una página como muy sarcástica, ¿no?
Porque siempre, lo mismo que la tesis de licenciatura, ¿no? Siempre te va cuestionando, oye, ¿qué has avanzado con la tesis? Nunca avanzas nada, etcétera, etcétera. Pero iba a decir sobre eso, bueno, ya se me fue el día. Pero bueno, voy a volver a lo del olfato, ¿ya? El asunto es, pues, saber ubicar las preguntas, ¿no? ¿A dónde van? Entonces, bueno, ahí voy a la idea, ¿no? Entonces decían, le preguntan al tipo, ¿y tú qué haces? Bueno, yo soy doctor en historia, ¿no? Doctor en historia, no es un bachiller, un licenciado, es un doctor en historia. Ah, bueno, bien, entonces le preguntan, pues, entonces, háblanos, pues, sobre cierto evento en específico sobre la Revolución Francesa, y el tipo, pues, se queda congelado. Bueno, discúlpame, pero yo no soy especialista en la Revolución Francesa. Bueno, entonces háblanos, pues, del Imperio Bizantino. Bueno, discúlpame, sobre el Imperio Bizantino tampoco es que haya leído mucho, no es mi especialidad. Y así, ¿no? Le mencionan 3, 4 cosas. Entonces le dicen, bueno, entonces, pues háblanos de lo que tú, no sabes, ¿de qué quieres ser especialista? Bueno, yo soy especialista en tejidos iconográficos de la Lima del siglo XVIII, ¿no? Entonces, a ese nivel de especialización a veces llegamos, ¿no? Y el tema puede ser muy bonito, pero su importancia, sin dejarla de tener, si se circunscribe a un grupo muy pequeño, ¿no? No digo que eso esté mal, lo que digo es que el impacto de ese tipo de trabajos siempre va a ser como muy reducido, ¿no? Entonces, quizás deberíamos ser como más lanzados, más atrevidos y abrirnos un poco, digamos, y apuntar a temas como que están en la coyuntura y darle lectura histórica, ¿no? Y permitirnos posicionar ideas desde San Marcos sobre esos temas. Y una vez que estemos posicionados, quizás podamos volver a hacer lo que realmente nos gusta, ¿no? Los tejidos, pero más o menos esa es la idea, ¿no? ¿Alguna pregunta? Excelente. Sí, justamente, ¿cómo podemos los historiadores ayudar en la toma de decisiones si es que más o menos de los años 90 la historiografía peruana se caracteriza por el estudio de temas concretos, pequeños? Moncho Quirón, en un estudio que abarcaba siglos, en un tema que justamente digamos que causa interés en la actualidad, ¿no? El tema de la corrupción, desde hace años y siempre, ¿no? Es un tema bastante tocado. Hay esa contradicción entre los trabajos de historiadores muy reducidos cronológicamente y los trabajos que pide la toma de decisiones, ¿no? Más amplio, por eso decirlo. Pues, bueno, el ejemplo que diste tú sobre el libro de Alfonso Quirós creo que sirve mucho, ¿no? Para agarrarse de eso. O sea, la corrupción, como dices tú, ha sido un tema como muy discutido, muy debatido, pero nunca se había hecho como una discusión y una investigación histórica sobre el asunto, ¿no? Y la ventaja de Quirós es haberlo hecho además con un arco temporal que viene desde el siglo XVIII y llega hasta el fujimorismo, ¿no? Entonces, él logra amarrar un poco que nosotros conocemos el pasado histórico como el presente, ¿no? Entonces, te dice que hay un elemento que cruza todo, cruza toda esta construcción del Estado republicano que viene del Colombia. Entonces, él tuvo el olfato de hacerlo, se cogió de un tema que era como importante, ¿no? Para entender lo que está pasando en el Estado ahora, y le dio un contenido histórico, una profundidad histórica, ¿no? Creo que por ahí va el camino, ¿no? Obviamente eso lo hizo un historiador con recorrido, ¿no? Un tipo que ya había publicado varias cosas, sabía del oficio, sabía dónde encontrar las fuentes, etcétera, sabía sobre el debate, ¿no? Para los que comenzamos, de repente el secreto estaría en no ser tan ambiciosos, ¿no? En términos de marcos temporales y metodológicos, sino, por ejemplo, centrarnos en cosas como mucho más puntuales, ¿no? No me gusta la autorreferencia, no la iba a hacer, pero yo hice un trabajito sobre la investigación en las universidades públicas a partir del uso del canon minero, en el 2004 y el 2008. ¿Ya? Primero presenté el proyecto y yo creo que el proyecto les gustó porque tenía una perspectiva histórica. ¿Ya? Les cuento así rapidito. A inicios del 2000 se discutió la ley sobre la ley del canon, o sea, habían aumentado los precios de los minerales, venía todo boom y decían, bueno, entonces hay que ver la manera en que todo esto beneficie a las regiones, ¿no?
Entonces se creó toda una legislación y esta legislación se creó que el 20% de esos fondos de cada uno que se entregaban a las regiones tenían que ir a las universidades públicas, que tenían que ser dedicadas a la investigación, ¿no? Entonces había una idea como de buena voluntad ahí, ¿no? De decir, bueno, las universidades no tienen para investigar, ahora van a tener un fondo importante para investigar, pero un montón de dinero. Así en síntesis, el asunto fue que no hubo un fondo, pero las universidades no pudieron producir investigación. ¿Por qué? Porque estos fondos, esta voluntad política se chocó con una realidad. No había capacidades de investigación en las universidades públicas, en las regiones. O sea, los investigadores no podían formular proyectos de investigación financiada, ¿no? Tuvieron un montón de problemas. Entonces, casi no se utilizó ese fondo. Entonces, yo me agarré de ese problema para presentar mi proyecto y le di como un trasfondo histórico, ¿no? Que iba justamente esto que te digo, o sea, la pobre capacidad de las universidades públicas para querer construir conocimiento, ¿no? Entonces, me fui al tema de las capacidades de investigación, le di una lectura histórica, ¿no? Y en conclusión, desde mi lectura histórica, es que las universidades en este país no fueron construidas en términos de organización y estructura para investigar. Entonces, obviamente que no iban a tener plataformas ni capacidades de investigación. O sea, eso caía por su propio peso, ¿no? Pero eso me permitió, digamos, la lectura histórica, ¿no? Porque si yo me cerraba en la coyuntura, yo lo que iba a decir era lo que decían muchos los economistas, ¿no? Que estos tipos son unos burócratas de primera en las universidades que no tienen capacidad para gestionar recursos, o que los profesores son unos comechados, ¿no? Que no quieren investigar y lo único que quieren es apropiarse, ¿no? Y que estos fondos del canon sirvan para aumentarles sus sueldos. Pero había un problema mucho más estructural de fondo, ¿no? Un problema histórico. Entonces, una cosita pequeña, ¿no? Que es este proyecto de ley y lo que iba a desatar, a mí me permitió, ¿no? Hacer una lectura histórica que después tuvo cierto impacto en alguna comisión del Congreso, ¿no? Entonces, por ese lado podemos entrar, digamos, ¿no? Cuando seamos mayores y más recorridos, quizá apuntemos temas grandes para discutir con el presente, pero ahora, mientras aprendemos el oficio, ubiquémonos en temas mucho más concretos, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, la nueva ley universitaria. Ese es un temón. Y esta gente que hizo la nueva ley universitaria, con toda la buena voluntad que tuvo, para bien y para mal, no sé cuál va a ser el impacto, en todo el debate no hubo detrás una memoria histórica de lo que significó la ley del 83, lo que significó la ley del 69, por qué no funcionaron, o qué cosas de estas leyes sí funcionaron. O sea, eso que nosotros podemos decir los historiadores, no se hizo. Y entonces podemos meternos por un montón de espacios, ¿no? Esto de las movilizaciones de Tía María, por ejemplo, a partir de un caso bien concreto, tú puedes historiar, ¿no? Y así, entonces sí podemos crear puentes, ¿no? Otra vez hay que tener como olfato, ¿no? Hay que dialogar un poco con las otras disciplinas, hay que leer mucho los periódicos, hay que estar atento a las noticias, ¿no? Y así como nos gusta leer un poco sobre la colonia, el siglo XIX y parte del XX, tratemos de empaparnos un poco, ¿no? de lo que está pasando ahorita, y lo que decía Mark Bloch, lo que decían todos, ¿no? Hagamos las preguntas en el presente, ¿no? Para empezar a construir conocimientos de la historia, ¿no? Y para entendernos, y para que esto que hacemos nosotros sea útil, ¿no? Sea importante, y volvamos a aparecer en los billetes como Basar y Porras en casi 50. Eso. Agradecemos su presencia y sus comentarios. Damos por terminada la sesión pública. Nosotros para Gracias, Marcos. Tenemos gente me parece bastante interesante. Está Alex también aquí presente. Creo que entre Alex, Mario, Marco y Rolando, creo que tenemos ya una cierta visión general de lo que la historia como tal puede responder. Y lo que San Marcos como universidad tiene un rol importante, ¿no? Como lo ha dicho Marcos, en cuestión de reposicionamiento académico, ¿no? Más allá de que esto pueda terminar en una identidad historiográfica sanmarquina, que es otra cosa diferente, otro debate más amplio, pero creo que estamos por un camino importante, reconociendo en primer lugar que hay toda una generación interesante de sanmarquinos egresados que aportan bastante a la carrera, y un grupo de estudiantes como ustedes aquí presentes que demandan una disciplina diferente, y creo que la cosa pasa por ahí también, ¿no? Así que, bueno, vamos a cerrar esta sesión. Próxima semana.